Hola, mi nombre es David Alberto Ramírez Aguirre, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Hoy va a ser la sustentación de los conceptos del curso de Física Electrónica. Comparto mi documento. Bueno, entonces el día de hoy los conceptos que voy a exponer son el periodo de señal AC, que el periodo de señal AC nos dice que el periodo de señal AC es el periodo de corriente alterna. El tiempo que demora cada valor de la síntesis de corriente alterna en repetir o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle y entre nodo y nodo. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T cuando se va a hacer la expresión en la fórmula. El periodo es lo inverso de la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. T es igual a 1 sobre tiempo, sobre T. Por lo tanto, por medio de esta fórmula se puede conocer también cuál es la frecuencia de corriente, previamente el valor del periodo. Para ello se despeja F de la forma siguiente y el resultado se obtendrá en el ciclo por segundo, F igual 1 sobre T. Listo, entonces acá podemos ver en la imagen, en la gráfica, donde pues muestra el pico, el nodo, el vientre o valle y la amplitud de la onda. Entonces es el ciclo que se expresa en Hertz por segundo. ¿Listo? Entonces aquí ya seguimos con el segundo punto, que es la frecuencia de señal AC. Nos dice la frecuencia de la corriente alterna corriente alterna, constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un ciclo de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo. La frecuencia se representa en la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o Hertz, HC. Sus múltiplos más ampliados son los siguientes: kilohertz, que es igual a 10 a la 2 Hz, que es igual a 1000 Hz, megahertz, que es igual a 10 a la 6 Hz, 1.000.000 de Hz, y gigahertz, que es igual a 10 a la 9 Hz, 1.000.000.000 de Hz. Lo que nos quiere decir que, por ejemplo, en un segundo, en un segundo, un kilohertz equivale a 1000 Hz. En un segundo, un megahertz en un segundo equivale a 1.000.000 de Hz. Y un gigahertz en un segundo equivale a 1.000.000.000 de Hz. Lo que quiere decir que como este celular, como cualquier equipo, si se demora, digamos, 2 gigahertz en 2 segundos, son 2.000.000.000 de Hz. Entonces esto es lo que nos quiere decir. Acá podemos ver la gráfica donde nos muestran el periodo, donde nos muestran la frecuencia que está en Hertz. Entonces acá está el T, como nos habían dicho, el despeje F es igual a 1 sobre T, que es igual a 3 Hz. Segundo, aquí está la gráfica. ¿Listo? Entonces seguimos con la 3, que es la amplitud. La amplitud de onda es el valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir la sinusoide de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una señal recibe el nombre de pico o cresta, mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina viento o valle. El punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo o viceversa se denomina nudo o cero. Acá podemos ver la gráfica donde nos expresa el pico es cresta, y donde está ya aquí al lado negativo se llama nodo, se llama viento o valle, perdón. Y podemos ver la amplitud en las dos partes, tanto positiva como negativa. Listo. Y aquí vamos al valor medio, el cuarto punto, que es valor medio y eficaz. Entonces nos dicen que se llama el valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente,
medios o en cierto intervalo de tiempo, siendo B inicial el valor máximo. A este último valor se le llama valor eficaz de la primera corriente. La alterna. Un dispositivo de verdadero valor eficaz, RMS, valor cuadrático medio, es una de las herramientas que puede medir corriente alterna o tensión CA, multímetros digitales de verdadero valor eficaz o pinza amperimétrica. Eso lo que nos quiere decir es que esta es la forma de medir el valor medio y eficaz en un valor cuadrático medio. Eso es el valor RMS, que es la única forma de medir en ciertos, por ejemplo, para calcular los voltajes y corrientes en los llamados por ejemplo, los semiconductores o en circuitos. Listo. Entonces acá seguimos con el punto que nos dice cómo calcular los voltajes y corrientes promedios y efectivos o RMS. Entonces acá nos dice el valor promedio de cualquier señal eléctrica se obtiene sacando el área total bajo la curva en un ciclo y dividiéndolo entre su periodo. El área arriba del eje X se considera positiva y el área debajo del eje se considera negativa, como le había dicho. Ahorita que estamos viendo la amplitud, hay una amplitud negativa y una amplitud positiva. Acá tenemos el valor de la corriente, perdón, el RMS, el pico, la cresta. Acá tenemos pico, cresta, y tenemos el valle o viento. Listo. Acá no me aparece el nodo, pero entonces sigamos con el otro punto, que es la pregunta orientadora. A mí me tocó, soy el estudiante número 4, entonces la pregunta orientadora nos dice lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos? Entonces, lo que yo investigué es un semiconductor de tipo P. La mayoría de los portadores son agujeros y los portadores minoritarios son electrones. En el semiconductor de tipo N, los electrones son portadores mayoritarios y los huecos son portadores minoritarios. En la fabricación de los semiconductores, las diversas etapas de procesamiento se dividen en 4 categorías generales: deposición, remoción, patrones y modificación de las propiedades eléctricas. La deposición es cualquier proceso que crece capas o de otro modo transfiere un material sobre la oblea. Entonces acá en la imagen tenemos uno tipo N y uno tipo P. Entonces nos dicen que cuando se van a construir a realizar los semiconductores, hay que tener en cuenta que en el tipo N los electrones son covalentes, tenemos el electrón libre, el átomo de impureza y el enlace y los enlaces compartidos. Esos son los que en el proceso de fabricación del conductor de tipo N. En el tipo P los enlaces son los enlaces covalentes. Acá los tenemos los agujeros, tenemos los electrones compartidos y tenemos los átomos de impureza, que es el receptor. Entonces esos son la diferencia entre cómo se debe construir un tipo N y un tipo P, los semiconductores. Listo, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.